¿Qué es el Flipped Classroom o Flipped Learning? Es un modelo pedagógico, no una teoría, que lleva el trabajo de determinados procesos de aprendizaje fuera del aula. Por tanto, en clase se usa el tiempo para trabajar junto al profesor los aspectos que generen dudas, así como las prácticas relacionadas con lo aprendido en casa. Haciendo un breve repaso histórico, los antecedentes históricos de Flipped Learning es que dos profesores estadounidenses encontraron en una presentación de PowerPoint con voz la solución para distribuir a su alumnado las clases a las que no podían asistir por vivir lejos de la zona educativa en ese momento determinado. ¿Cómo funciona la Flipped Classroom? Pues en principio hay que romper con los esquemas clásicos, es decir, la instrucción directa, la asimilación por parte del alumnado, los ejercicios en clase para completar esa asimilación y llevar deberes fuera de clase para completar y consolidar lo aprendido. El Flipped Learning genera que esos aprendizajes de primer nivel cognitivo o básicos sean realizados por el propio alumno en casa, con la ayuda del soporte básico de la Flipped Classroom, que es el vídeo. Todo ello antes de clase y con una preparación previa al momento del aula. Ya en clase, el alumno realiza actividades para mejorar el aprendizaje de tal manera que el profesor sea un apoyo para la consolidación del aprendizaje o para la resolución de dudas que puedan ir surgiendo. Pueden ser actividades prácticas, en grupo, correcciones de errores, etc. En este modelo, el enfoque principal se centra en el alumnado, no en los contenidos ni en las herramientas. El alumnado está rodeado en la sociedad en la que se contextualiza de tecnologías a su servicio, como son los móviles, las herramientas de la web 2.0, redes sociales, etc. El docente, dentro de este modelo pedagógico, tiene un papel fundamental. Debe ser orientador y guía del aprendizaje del alumnado, usando su propio estilo de enseñanza, pero que además esté dentro del modelo pedagógico determinado, de manera que se debe ser coherente con los recursos que su alumnado esté utilizando. ¿Qué herramientas podemos utilizar dentro de este modelo pedagógico? Pues podemos, a través de la curación de contenidos, seleccionar bajo unos criterios predeterminados los contenidos necesarios para el aprendizaje del alumnado, ya creados por una tercera persona, es decir, seleccionar un recurso previamente creado. Otra alternativa es que el profesor puede crear sus propios contenidos usando herramientas. Para ello puede usar las propias de la web 2.0 en sus diferentes formatos, ordenador o dispositivos móviles a través de sus herramientas que permiten crear vídeos y compartirlo con su alumnado. Ahora es el momento de hablar de cómo está conectado el Flipped Classroom con otros modelos o teorías. Se puede relacionar con dos modelos o teorías como pueden ser el Just-in-Time Teaching, que correspondería al tiempo empleado en casa, y el Pair Extraction, que pertenece al tiempo dedicado en el aula. El Just-in-Time Teaching consiste en que el profesor selecciona un vídeo o un recurso en particular, lo distribuye entre su alumnado y éste completa la tarea correspondiente enviando las respuestas al profesor, que debe revisar la tarea y programar nuevos vídeos y actividades, pasando a lo que ya sería el tiempo en clase. Ya en clase, el Pair Extraction parte de una pequeña clase magistral para resolver las dudas planteadas tras revisar las tareas. Posteriormente, a modo de ejemplo, se puede plantear un pequeño test para que individualmente o en grupos reducidos puedan resolver, corregir dudas y reflexionar sobre el tema tratado. Ahora es el momento de explicar cómo sería una clase Flip, a modo de ejemplo. De forma muy genérica, se empezaría con una evaluación inicial sobre lo realizado en casa, una discusión de los resultados y después se realizaría una breve explicación magistral que diera respuesta a los alumnos. Posteriormente pasaríamos a un trabajo en pequeños grupos, basado en retos, problemas, etc. Esto llevaría a una discusión sobre lo trabajado y una elección de la mejor solución posible a lo realizado. Y por último, se podría realizar un juego sobre contenido a modo de repaso. Pasamos a enumerar algunas de las ventajas de este modelo pedagógico. El docente aprende a encaminar individualmente a su alumnado, atendiendo a la diversidad de mejor forma. El alumno es consciente y protagonista
de su ritmo y de su propio aprendizaje. Existe un clima colaborativo real en clase. Involucras a la comunidad de aprendizaje y rompes las barreras geográficas. En cuanto a las desventajas, podemos enumerar el mayor tiempo de preparación de materiales y dinámicas del profesor, la necesaria conexión a Internet de alumnos en casa, y que puede generar distanciamiento entre el alumno y el profesor. Además de un uso excesivo de la pantalla del ordenador o el móvil, es negativo para la salud tanto del docente como del alumno. ¿Cómo se implican las familias en este modelo pedagógico? Pues indudablemente este modelo requiere, sobre todo en edades tempranas, la colaboración de las familias a la hora de, primero, generar un soporte para poder seguir las clases FLIP, ayudando a solventar las dudas básicas que genere el proceso de asimilación de contenido. ¿Este modelo es eficaz? Pues aún no existen evidencias suficientes para que este modelo pueda ser una solución, por ejemplo, al fracaso escolar, pero sí genera un feedback más concreto entre la duda del alumno y el profesor. Es decir, el profesor puede saber con más certeza lo que sus alumnos desconocen y saben. Por otro lado, este modelo también mejora la participación del estudiante en el proceso de aprendizaje, posibilitando que sea protagonista de su propio ritmo de aprendizaje. Además, permite el diseño de tareas más cercanas a la realidad del alumno, elevando así la motivación a la hora de realizar las tareas. A modo de conclusión, podemos señalar que invertir el aula genera muchos cambios y muchos riesgos, pues rompe con la concepción tradicional de la enseñanza. La valentía de aquellos docentes que lo intenten podrá corroborar en un futuro si el modelo es válido o necesita una remodelación y, por tanto, un nuevo enfoque.